Estamos hablando sobre moral y pecado, gratamente platicando con el doctor Manuel Ocampo, doctor en filosofía. Hablemos ahora sobre la relación que hay entre los actos inmorales, los actos ilícitos, los actos malos, lo que hay con el pecado, y un personaje que lo encontramos pues prácticamente en todas las religiones. Me refiero al demonio. Está en el judaísmo, está en el islam, está en el cristianismo, está en las religiones védicas, está en el hinduismo. Verdaderamente es un ser, una criatura, o es una creaturización que el hombre ha hecho de un concepto que se llama la inclinación al mal. Entonces veamos esta nota y enseguida profundizamos en el tema de Satanás. Leche Alpura presenta. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Profundicemos, Manuel, así como hay desdén hacia lo moral, así como ya hay una inapreciación del pecado, así también hoy suele decirse que el demonio no existe, que es una creaturización de un concepto. Sí, así es, pero esto es gravísimo, ¿sí? Porque es una herejía grave. El demonio, la existencia del demonio es un dogma de fe. O sea, es algo que hay que creer, que si eres católico estás obligado a creer, y además, como tú lo has dicho, no está presente únicamente en la religión católica, sino en otras religiones. Aunque filosóficamente una demostración como tal de la existencia del demonio no hay, pero teológicamente sí que la hay. Y de veras, es un dogma de fe. Lo encuentras en el judaísmo, en el islam. Yo he platicado con rabinos y me responden, claro, Satanás es un ser, es una criatura, es un ángel caído. Así es, y no nada más es uno, sabemos que son muchos demonios. Pero la relación que tiene Satanás con el pecado, una vez quedado establecido que este es un dogma de fe y que hay la obligación en los católicos de creer que es un ser personal, que además es muy natural que habiendo, como le dice la filosofía, seres del mundo mineral, luego de vivientes vegetales, luego los animales, el animal racional, y luego la distancia entre el animal racional y Dios es demasiado grande. Entonces, por eso, todo eso va lleno de jerarquías que van desde los ángeles más modestos, más cercanos a la naturaleza corpórea, aunque la distancia es muy grande entre lo corpóreo y lo puramente espiritual, como bien lo has dicho tú, y luego va en una jerarquía hasta los que tienen pues una perfección muy grande, ¿sí? Tal fue el caso de Satanás, que era un ángel que tenía una perfección muy grande y que por haber cometido una falta, porque el pecado en el ángel es un solo pecado. O sea, el ángel en un solo acto, como no discurre racionalmente, en un solo acto conoce todo lo que puede conocer el ángel. Y entonces hace un solo acto de voluntad. O elige a Dios o a sí mismo. Si elige a Dios se salva y si elige a sí mismo se condena. Satanás se condena
por soberbia y por envidia. Ahora el pecado del demonio, el que nos afecta a nosotros, es la envidia, que es un pecado que cuando es la envidia del bien espiritual de otra persona, que es este caso el que tiene el demonio con nosotros, y que otras personas también lo cometen, y que dentro de los pecados está dentro de los que claman al cielo, o sea, de los más graves, es decir, envidiar, entristecerse del bien espiritual, de que una persona se haga santa o se santifique, es terrible. Y lo que quiere el demonio justamente es que no nos santifiquemos. Sin embargo, para no salirnos de la pregunta, aquí entramos al tema de la causa del pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que lo causa? Ya decíamos que psicológicamente es esa defectibilidad o esa imperfección de la inteligencia. Pero después, dentro de las causas, tenemos unas que son intrínsecas y otras que son extrínsecas. Dentro de las que son intrínsecas tenemos el intelecto y la voluntad, que ya decíamos, estas son próximas, más próximas al efecto que es el pecado, el intelecto y la voluntad. Luego tenemos más remotas, intrínsecas, es decir, que salen del mismo hombre, los apetitos con las pasiones del concupiscible y del irascible, el amor, el odio, el amor desordenado, que puede ser en un momento, la tristeza, la desesperanza, ¿sí? La ira, estas pasiones, pero también hay elementos extrínsecos y entonces, o causas extrínsecas del pecado. Y dentro de estas causas extrínsecas eficientes, bueno, vamos a ver que tenemos principalmente como causa eficiente de todos los pecados el egoísmo como causa universal, ¿sí? Pero de estas eficientes extrínsecas, Dios nunca puede causar el pecado. Y es la única persona, las personas divinas, que pueden actuar intrínsecamente moviendo el alma humana desde dentro. De modo que ningún otro ser, ni el demonio tampoco, puede mover desde dentro o intrínsecamente el alma humana. Dios es el único y siempre lo mueve al bien. O sea, mover es hacer que el hombre haga un acto moral, ¿sí? Bueno, Dios siempre mueve al bien. Cuando hablamos de una conversión o de un milagro del orden moral. Sí. Cuando alguien que estaba empeñado en obrar el mal vive un proceso, una conversión, y entonces decide cambiar. Por medio de una gracia actual, por ejemplo, en este caso. Ha sido movida el alma por Dios. Sí. El demonio no puede hacerlo. El demonio ni ningún otro ser personal, ni ninguna persona, ni ninguna cosa externa puede mover intrínsecamente el alma humana, más que Dios, que siempre lo puede mover. Por eso Dios siempre lo hace al bien. Dios no es causa del pecado, ni indirecta, ni indirectamente, ni de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el demonio entonces? Entonces el demonio, exactamente dentro de estas causas, entonces el otro bloque de seres que pueden influir para que una persona peque son el demonio o los ángeles condenados. Y estos los que hacen es sugerirle al hombre que haga el pecado. Y esta sugerencia puede ser trabajando en la imaginación o en la inteligencia del hombre, o sea, aconsejándolo, o incluso corporalmente puede ser, puede presentarse en forma corporal en una tentación para que el hombre caiga. Pero el hombre siempre puede resistir con la gracia de Dios esta tentación que es extrínseca porque no es un movimiento intrínseco. Y como bien lo decías tú, el demonio, aunque es un ángel y es muy poderoso comparado con nosotros, es infinitamente inferior a Dios, ¿sí? Con Dios no tiene ninguna proporción, claro. Aunque absolutamente ninguna. De pronto se confunden y lo ponen al nivel de Dios, como si fuera un Dios del mal. No, demonio. para nada. Por supuesto no tiene que no. nada que ver. Es infinita la distancia entre el demonio y Dios, infinita, ¿sí?